Saludos a todos. Ahora vamos a abordar un tema más de química. Este se denomina como tipos de reacciones químicas. Para poder abordar este tema, primero tenemos que definir cuáles son las reacciones químicas o en qué consiste una reacción química. Todos sabemos que una reacción química es un proceso que conlleva diferentes transformaciones, en donde tenemos sustancias iniciales que van a sufrir diferentes interacciones entre sí para poder dar productos, los cuales también son sustancias, pero que van a presentar diferentes características, ya sea físicas o químicas. Para continuar con el abordaje de este tema, nosotros vamos a empezar a definir cuáles son estos tipos de reacciones químicas. Y para ello nosotros vamos a establecer que estas se van a dividir en base a diferentes criterios. El primero, según la velocidad en la que se está dando la reacción. Estas pueden ser rápidas o lentas. Esto va a depender mucho no solamente de las características de las sustancias, sino también que otras están interaccionando entre sí para poder dar a cabo la reacción. Además, otro tipo de reacciones químicas que tenemos son según la energía implicada en el proceso. Vamos a observar que estas pueden clasificarse en reacciones endotérmicas o reacciones exotérmicas. ¿Qué son cada una de ellas? Pues lo veremos más adelante. Otra forma de diferenciar las reacciones químicas es según el tipo de transformación que éstas presentan. Podrían ser reacciones de síntesis, reacciones de descomposición o reacciones de desplazamiento, en las cuales puede ser un desplazamiento simple o de sustitución, así como también una reacción de doble desplazamiento. Otro de los parámetros que utilizamos para poder clasificar las reacciones químicas es según el sentido en el que éstas se realizan. Aquí vamos a observar de que existen reacciones irreversibles y reacciones reversibles. Al final también tenemos un último parámetro con el cual podemos clasificar y es según la partícula que se va a transferir. En esto tenemos dos tipos de transferencias. Si lo que se transfiere son protones, entonces estaríamos hablando de una reacción ácido-base. Pero si lo que se transfiere son electrones, entonces estaríamos hablando de una reacción óxido-reducción. Ahora, para abordar cada una de ellas, nosotros vamos a establecer primero según la velocidad de reacción. Aquí, como ustedes recordarán, estábamos hablando de que estas pueden ser rápidas o pueden ser lentas. Si nosotros tenemos una reacción rápida, como por ejemplo, tenemos el sodio elemental o también llamado sodio metálico, y lo hacemos reaccionar con agua, nosotros vamos a observar de que esta reacción es súper rápida, que se da incluso en milésimas de segundo. Pero si por el contrario nosotros tenemos una reacción lenta, como por ejemplo la oxidación del hierro frente al aire, si ustedes se fijan, nosotros tenemos, por ejemplo, en el techo de las casas, observamos polines, observamos barras de hierro, y que estas, a medida pasa el tiempo, poco a poco se van oxidando. Sin embargo, no es una reacción que se dé en un día, o una semana, o un mes, sino que transfieren años para que esto pueda ocurrir. En este caso, estaríamos hablando de una reacción lenta. Ahora, según la energía implicada en el proceso, nosotros tenemos que hay reacciones que necesitan adquirir energía de su entorno para poderse llevar a cabo. En este caso, estaríamos hablando de una reacción endotérmica. ¿Cómo lo vamos a poder diferenciar? Por ejemplo, si ustedes colocan en un recipiente un poco de agua y a este le agregan unos mililitros de etanol, ustedes se van a dar cuenta que luego de agitar estas dos sustancias van a tocar por fuera del recipiente y este va a estar helado. ¿Qué significa? Que el seno de la reacción ha adquirido energía de su entorno, lo que conlleva a que por fuera esté helado, concentrándose la energía hacia el interior. Pero si por el contrario nosotros tenemos dos sustancias que al interaccionar entre sí puedan liberar energía, es decir, ahora la energía ya no está yendo desde el exterior hacia el interior y el seno de la reacción, sino por el contrario, está yendo desde el seno de la reacción hacia el exterior. ¿Cómo lo podemos observar? Pues si ustedes en un recipiente colocan agua y a eso le incorporan unos mililitros de ácido clorhídrico, ustedes se van a dar cuenta que al tocar las paredes del recipiente,
este se va a tornar caliente. ¿Qué significa? Que del seno de la reacción se ha liberado energía hacia el exterior y eso hace de que el calor se fluya hacia las paredes del recipiente. Otra de las formas en las cuales nosotros podemos clasificar las reacciones químicas es según el sentido en el que estas se realizan. Aquí tenemos dos tipos, ya sea las irreversibles o las reversibles. ¿Cómo se diferencian? Primero, ustedes pueden observar que en el diagrama de representación de una ecuación química van a observar que en el caso de las irreversibles va a presentar una flecha en una sola dirección, pero en el caso de las reacciones que son reversibles, estas van a presentar doble flecha. ¿Qué significa? Que aparte de que están en equilibrio, también nosotros podemos encontrar de que ambas sustancias, ya sea los reactivos y los productos, están fluyendo de un lado hacia el otro. Lo que significa que al mismo tiempo que nosotros estamos obteniendo producto, este mismo producto está retornando a ser también reactivo. Ahí ustedes pueden observar un ejemplo clave en el caso de las reacciones irreversibles, como por ejemplo la que se da entre el sodio elemental y el ácido clorhídrico. Acá ustedes pueden observar que si tenemos el sodio con ácido clorhídrico, ambos van a poder formar lo que es ya sea el cloruro de sodio primero en iones, para que posteriormente, luego de algunos procesos, puedan formarnos el cloruro de sodio. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta una reacción reversible como la que sucede con el ácido acético cuando lo incorporamos en agua, esto se va a ionizar. Sin embargo, los iones van a estar en equilibrio con respecto a la sustancia inicial, que es el ácido acético. Este ejemplo ustedes lo pueden observar, ya que acá, como ustedes pueden ver y pueden notar, es una flechita que está con doble dirección. Eso es una característica clara de una reacción reversible. Además, dentro del organismo nosotros tenemos que tomar en cuenta que lo que ocurre siempre son reacciones reversibles. Otra de las formas por las cuales nosotros podemos diferenciar las reacciones químicas según el tipo de transformación que éstas presentan. Aquí nosotros vamos a observar diferentes reacciones. La primera de ellas es cuando se da una reacción de combinación. Aquí, como ustedes pueden observar en el ejemplo, tenemos prácticamente dos átomos de sodio elemental que están conformando el sodio metálico con prácticamente una molécula de cloro gaseoso en este caso. Las dos sustancias, que son los reactivos, van a interaccionar entre sí y si ustedes se fijan, aquí tenemos una reacción irreversible, van a dar como producto el cloruro de sodio. Acá nosotros podemos observar que por estequiometría, aquí si nosotros hacemos el balanceo de ecuaciones, vamos a obtener dos moléculas de cloruro de sodio. Aquí, ustedes si se fijan, estamos partiendo, y esto es lo clave dentro de este tipo de reacciones, se parten de dos sustancias que son simples, o en este caso, átomos también podrían ser, para formar un compuesto. Otra de las formas por las cuales nosotros podemos clasificar las reacciones químicas es si éstas sufren de una descomposición. Caso contrario a las reacciones de síntesis, acá nosotros lo que estamos haciendo es partiendo de una sustancia que es un compuesto y esta se está subdividiendo en dos sustancias más simples. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el clorato de potasio que al descomponerse nos da dos moléculas de cloruro de potasio con una molécula de oxígeno. Aquí, si ustedes se fijan, estamos partiendo de sustancias compuestas a sustancias simples. La diferencia con respecto a las reacciones de síntesis o de combinación es que estas prácticamente es un proceso inverso. Ahora, tenemos otro ejemplo de reacciones químicas. En este caso estamos hablando de una reacción de desplazamiento o de sustitución. En este caso vamos a observar de que el cobre elemental va a llegar a sustituir a otro átomo de su misma naturaleza. En este caso observamos un ejemplo, el cobre elemental. El cobre elemental, si ustedes observan, va a llegar a sustituir a la plata elemental. Pero para que esta reacción ocurra, la plata tiene que estar unida a otra sustancia, en este caso el ion nitrato. Ustedes pueden observar que en una reacción de desplazamiento va a suceder que una sustancia o un átomo, en su forma simple, va a desplazar
a otro átomo o a otra sustancia que se encuentran dentro de una molécula o dentro de un compuesto. Fíjense acá, tenemos el cobre, la plata y el iodo nitrato. Acá ustedes van a observar que el cobre desplaza a la plata para formar un compuesto con el iodo nitrato. Entonces pasamos de tener cobre elemental con nitrato de plata a plata elemental y nitrato de cobre. Esto es un ejemplo claro de una reacción de desplazamiento, en donde una sustancia simple desplaza a otra que está dentro de un compuesto. Cabe destacar que estas deben caracterizarse por poseer características similares. Ahora, tenemos otro tipo de reacción, que es la reacción de doble desplazamiento. Aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta que se dan reacciones entre compuestos, en donde las sustancias o los átomos de un compuesto van a llegar a desplazar a las sustancias o los átomos de otro compuesto. Ejemplo claro, aquí tenemos sulfato de magnesio con cloruro de amonio. Aquí el ion sulfato y el ion cloro son los que van a interaccionar para poder sustituir al que le acompaña. En este caso, el ion sulfato va a tender a desplazar al cloro para formar prácticamente el sulfato de amonio. Y en este caso, el cloro que ha sido desplazado junto con el magnesio van a tender a formar cloruro de magnesio. Este es un ejemplo de una reacción de doble desplazamiento. Recordando que esto se trata de desplazamientos de sustancias que están dentro de compuestos, contrario a una reacción de desplazamiento en donde una sustancia simple desplaza a otra, pero esta tiene que estar en un compuesto. Bueno, luego de abordar un poco el tema de tipos de reacciones químicas, esperamos poderles ayudar y que esta información les sirva para su preparación académica. Los esperamos pronto.